Hola, soy el padre Antonio de la parroquia de San Mateo en Elephant and Castle, en Londres. ¿Os habéis preguntado alguna vez quién es Jesús? ¿Qué secreto encierra ese Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén cuando rondaba los 30 años? ¿Qué podemos saber con certeza de él, de su vida, de las palabras que dijo de verdad? ¿Qué sucedió de verdad con Jesús? Pues bien, he preparado 6 vídeos para contaros algo sobre Jesús. Son muy breves, menos de 5 minutos cada uno, y espero que os ayuden a saber más sobre Jesús. Empecemos por el principio. ¿Qué fuentes podemos usar para conocer datos históricos, auténticos sobre Jesús? ¿Y hay otras fuentes, además de la Biblia? Pues sí, hay muchas fuentes sobre Jesús, dentro y fuera de la Biblia, de amigos e incluso de enemigos de Jesús. De hecho, tenemos muchos más datos históricos de Jesús que de otros personajes históricos importantes. Por ejemplo, el matemático Pitágoras, de quien seguro que habéis estudiado el famoso teorema que lleva su nombre. Bueno, pues de Pitágoras no tenemos ningún dato histórico sobre su vida. Tampoco del poeta William Shakespeare, que seguro que existió. De él conservamos muchísimas obras. En cambio, no tenemos ningún registro histórico certero sobre su vida. De Jesús, en cambio, tenemos muchas fuentes, y muchas fuentes contemporáneas, es decir, que fueron escritas en los años inmediatamente siguientes a su muerte, antes de que pasase un siglo y los testigos estuvieran ya muertos. Los testimonios más antiguos sobre Jesús se encuentran en algunas de las cartas de San Pablo, que se nos conservan en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La muerte de Jesús y su resurrección sucedió alrededor del año 33, y Pablo escribe sus primeras cartas a mediados o finales de los años 40, es decir, tan solo como mucho 15 años después de la muerte de Jesús, cuando aún estaban vivos los testigos que habían conocido a Jesús, que le habían visto hacer milagros, que habían oído su mensaje de sus propios labios. Estoy seguro de que si Pablo mintiera, de que si su testimonio no fuera veraz o de que si lo estuviera alterando, sus oyentes le hubieran acusado de mentir o de tergiversar la verdad sobre Jesús. Sin embargo, ninguno de los testigos, amigos o enemigos de Pablo, le acusaron de mentir sobre Jesús. Las siguientes fuentes sobre Jesús, en sentido cronológico, son los evangelios canónicos. Canónicos son los evangelios que son parte del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y son 4. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Además de los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, hay también otros evangelios que hablan de Jesús, pero que no son parte de la Biblia. A estos los llamamos apócrifos. O sea, canónicos los de la Biblia, apócrifos los que no son de la Biblia. De estos apócrifos hay 2 grupos. Hay un grupo de ellos que no contienen datos relevantes sobre la vida o el mensaje de Jesús, pero que de alguna forma apoyan los datos históricos que conocemos sobre Jesús. Después hay otro grupo de evangelios que fueron escritos por grupos que se separaron de los apóstoles y que quisieron formar su propia iglesia, su propia secta separada. Y ellos reescribieron los evangelios adaptándolos a sus propios intereses. Testigos de la época que conocieron a Jesús sí nos hablan de que esos evangelios contienen alguna mentira y algún engaño que podían servir quizá para manipular al grupo de gente que se querían atraer. Vamos a dejar esos testimonios fuera porque son menos fiables. Pero los evangelios fiables, pero no canónicos, que no contienen muchos datos, valorizan y revalorizan los datos históricos que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos otros testimonios, personales, históricos y válidos, como el de Papías, un obispo de las primeras comunidades cristianas que escuchó la predicación del apóstol San Juan directamente de sus labios, es decir, de alguien que había vivido con Jesús, que había sido parte de todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Y Papías escuchó la predicación del propio Juan.
Papías nos cuenta datos que no aparecen en los evangelios canónicos, pero que obviamente son muy fiables. Igualmente la carta de San Clemente de Roma, que fue el cuarto papa de Roma, entre los años 88 y 99. O las cartas de San Ignacio de Antioquía, que murió mártir en el año 104. Pero también tenemos un número importante de testimonios históricos de gente que no eran partidarios del cristianismo o incluso que lo atacaban. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, fariseo, que nació en Jerusalén en el año 37. También de esa época conservamos unos escritos judíos del consejo llamado Sanedrín, o los escritos del filósofo Marabar Sarapión. Lo interesante de estos testimonios, que no son precisamente amigos de Jesús ni del cristianismo, pero ninguno cuestiona la existencia de Jesús, ni de sus milagros, ni de su muerte, ni siquiera de que sus discípulos encontraran la tumba vacía. Les acusan de todo tipo de cosas, eso sí, pero no niegan ninguno de los datos históricos que también se testimonian en los evangelios canónicos. Como veis, tenemos muchos datos sobre Jesús, fuentes cercanas a los testigos, históricamente fiables, tanto bíblicas como no bíblicas, tanto de amigos como de enemigos de Jesús. Y todas corroboran los mismos datos históricos clave para conocer la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. En los próximos vídeos exploraremos sus claves.